Hola, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar, espero que estén todos bien. Eh, Hoy estoy grabando en un día medio feo. Eh, bueno, se me ocurrió buscando a ver de qué podíamos charlar o hablar, se me ocurrió que podíamos hablar sobre el colectivo, el inicio de cuando comienza el colectivo. Pero para ver eso, empecé primero en ver cómo eran los coches, cómo comenzaron los coches, ¿no? Este, y los automóviles, que luego tienen un auge impresionante. Yo les voy a dejar un video donde aparece el primer automóvil para que lo vean, que es este. Este de acá, era una especie de triciclo, ¿sí? Que tenía el motor acá atrás y le hacían girar un disco y andaba, creo que a muy poquitos kilómetros por hora, apenas. Este, entonces, acá dice que, les leo un poquito, que en 1770 aparece una primer máquina, ¿sí? A vapor. Después, ya, yo les digo, ya Leonardo da Vinci había hecho bocetos de un auto. Leonardo da Vinci. A comienzos del siglo XIX surgieron carruajes de vapor más prácticos como el Bordino, pero eran pesados y muy complicados, ¿no? Muy complicados. Este es un Bordino, ¿ven? Era ya de 4 ruedas, pero muy pesado, muy complicado, que lo tuvieron que dejar. O sea, era imposible fabricarlo y hacerlo, era carísimo. Además, entonces, bueno, fue pasando el tiempo. En 1890, Benz, de Mercedes-Benz, en Alemania, Albert Dion, Armand Peugeot en Francia, construían ya coches para la venta al público, pero estos coches eran no eran de una venta muy grande porque eran solamente para gente muy exclusiva. Aquellos vehículos iniciales, dice, a pesar de ser primitivos y caros y de que su producción fuese muy limitada, anunciaban ya la era del automóvil, ya cuando a la gente le pica el bichito del automóvil. Y acá hay otro auto, ¿no? De cuando miren esto lo que es. Y dice, a comienzos del siglo XX, los muy ricos podían escoger entre los mejores coches jamás construidos. Por ahí le mostraban algo, pero que después era imposible de construir. Pero siempre fue para la gente de muchísimo dinero. Hasta que, dice, las piezas de los primeros coches eran artesanales y montadas a mano, procedimiento que exigía mucho tiempo y mecánicos súper expertos que encarecían mucho lo que era el auto, lo encarecían muchísimo el auto. Hasta que aparece, cuando no, en Detroit, en Estados Unidos, Henry Ford. ¿Qué crea Henry Ford? Ya ustedes saben, el Ford T. El Ford T fue un hallazgo impresionante que apareció en 1908 dentro de una gama
muy reducida porque podía ver distintos colores. Pero él lo que hace por primera vez es, incluía una cadena de montaje. O sea, él iba haciendo todo esto primero, después esto, después lo montaban todo. Y él, o sea, llegó hacia 1920, la mitad de los automóviles que circulaban por el mundo eran Ford modelo T. ¿Por qué? Porque a Henry Ford se le ocurrió que iba a ser un auto no para la gente de mucho dinero, sino que iba a ser un auto para la clase media, que también la clase media pudiera usar. Y eso fue, acá está el Ford T, eso fue impresionante porque le permitió a mucha gente comprar el auto. Y eso, bueno, desencadenó un crecimiento infernal. Bueno, y a partir de este Ford T se hicieron autos. Acá llega, a ver dónde lo tengo, si lo saqué, lo cambié, esperen que voy a ver. Ah, miren lo que tengo acá, la bañadera que había en Buenos Aires para hacer excursiones, ¿sí? Acá es cuando tienen que transformar el taxi, ahora les cuento. Y este auto apareció en Buenos Aires para 1892. No tenía marcha atrás, iba para adelante y muy lento, y no tenía marcha atrás. Este es el auto, a ver si se ve bien. Fíjense lo que eran estos autos a lo que soy. Pero igual no pasó un siglo. Y acá tengo también una noche en Buenos Aires con el tranvía y los coches. Estos eran los coches taxi que había en Buenos Aires, esos de ahí. No encontré de frente. Eran tipo el Ford T. Mi papá tenía uno. Bueno, entonces los taxis empezaron a mermar dice, el crecimiento del colectivo fue en consecuencia de la merma que a fines de la década de 1920 se hizo de los pasajeros, porque había mucha competencia de los ómnibus y tranvías. Los ómnibus eran de la Anglo-Argentina, eran británicos, eran eléctricos, todo eléctrico, y los tranvías ustedes saben que, bueno, también sufrieron una gran transformación. Por acá tengo otro, a ver, acá también tengo, a ver dónde está el tranvía, a ver si lo encuentro. Bueno, ¿se acuerdan cuando estaban las garitas en el medio de la calle para dirigir el tránsito, el policía, ¿no? Acá está un tranvía, 1950, que iban por los rieles. Y el tranvía lo que tenía era que iban por los rieles. Y los ómnibus del Anglo tenían electricidad, iban con los rieles por arriba, ¿se acuerdan? Entonces llevaban mucha gente, claro, porque llevaban mucha más gente el tranvía y todo. Entonces, en 1928, en el café que se llama La Montaña, de Carrasco y Rivadavia, o sea, entre Rivadavia y La Carra, se reunían los taxistas, iban a tomar café, a charlar, y ahí charlando, hablando de todo lo que estaban viviendo, se les fue ocurriendo que ellos podían llevar más de un pasajero en el auto, haciendo viajes para varias personas.
ya ellos estaban haciendo viajes de ese tipo, pero sobre todo los fines de semana, que iban al hipódromo o llevaban gente a la cancha o algún tipo de concierto o música de tango. Ahí llevaban gente, pero no cotidianamente. En esas reuniones, bueno, estaba un tal Felipe Quintana, Aristóbulo Blanquet y Lorenzo Forte, que parece que son como los primeros que inician esto. La primera línea circuló el 24 de septiembre de 1928, llevando más gente. Y iban de primera junta, paraba en Flores y luego no paraba en cualquier lugar, paraba en Flores y luego en La Carra y Rivadavia. Y esta fue la primera. Pero ya en Vicente López, 4 años antes, se les había ocurrido y había algo parecido en Vicente López. Dice que el auto colectivo llegaron a ser en la primera línea 40, ¿sí? Y llevaban 5 pasajeros cada uno. El taxista ponía el número. Por ejemplo, este era el número 8. Que iba de Nazca y Rivadavia a Plaza de Mayo. Pero eligieron mal el día cuando empezaron, porque justo eligieron el día que Hipólito Yrigoyen asumía. O sea que la policía los paró antes de Plaza de Mayo y no podían seguir. Las mujeres eran reacias a subirse a los coches porque tenían miedo. Entonces, los taxistas se les ocurrió y contrataron mujeres para que estuvieran adentro de los coches, para que la mujer que quería subir viera que había una mujer y se animara, ¿sí? Pero al paso del tiempo también se dieron cuenta que los coches que andaban mucho, por un lado andaban mucho, y por otro lado soportaban mucho peso, pensaron que tenían que carrozarlos, o sea, ponerle carrocería especial a esos coches. Y de esta manera podían subir, los hicieron más grandes, más fuertes, podían subir hasta 11 pasajeros, que iban 3 atrás, 3 en el medio, uno de un costado del chofer, otro del otro costado del chofer y otro sentado al lado del chofer, ¿sí? Ahora, cuando tenía que bajar el que estaba atrás de todo, tenía que bajar toda la gente del coche para que bajara el que estaba atrás. Entonces, claro, empezaron a hacerle competencia también a las empresas de ómnibus del Anglo, eran del Anglo Argentina los ómnibus, y a los tranvías. Entonces, el servicio era un hecho, ¿sí? Y empezaron a hacerle lío las empresas del Anglo. Se extendieron las líneas y eran más rápidos que los tranvías. Entonces, todo eso también, los ómnibus, que eran los del Anglo Argentina, de capitales ingleses, en 1932, una ordenanza municipal prohíbe la circulación de los colectivos para beneficiar a la empresa británica. ¿Qué me cuentan? En 1931 comienzan a circular los colectivos hechos para ese fin, o sea, los colectivos con carrocería para los colectivos y todo hecho para ese fin.
tenían obviamente mayor capacidad. La primera línea fue la línea 26, que iba de Parque Chacabuco al Correo Central, ¿sí? La 26, que hoy existe como línea. Tenían mayor capacidad que las anteriores y tenían una tarifa sin importar el trayecto. Le cobraban 20 centavos fuera a 20 cuadras o a 30. El público lo recibió como algo realmente extraordinario y fue copiado por otros dueños de coches, ¿sí? Algunos pasajeros llevaban un asientito que se podía doblar para no ir parados, porque también empezaban a ir no solo sentados, sino parados, para poder llevar más gente. Entonces llevaban un asiento. Todo eso la municipalidad tuvo que resolverlo. Y en 1932, esta municipalidad reglamentó los servicios y puso las líneas del 1 al 69. Ya ahí la municipalidad le pone el número. Y a partir de conflictos bastante importantes con los monopolios de ferrocarriles, tranvías y ómnibus, que formaban como eran cooperaciones, los pararon de vuelta. Entonces los colectivos, algunos se acoplaron a esa corporación y otros no quisieron. Los que no quisieron tuvieron que irse. Acá ocurre un hecho interesante porque se fueron a los suburbios y a la provincia de Buenos Aires. ¿Y esto qué generó? Esto generó mayor crecimiento en los suburbios, porque al tener medios de locomoción, los suburbios crecieron. Bueno, después ocurre la guerra, en la que aparece mucho conflicto, porque no podían importar lo que tenía que ver con las ruedas, con las partes de los coches. Bueno, lo pasaron muy mal en toda esa época. Y también con la situación de conflicto. Hasta que la llegada de Perón en el 40 generó un cambio. En el 43, él normaliza todo y permitió a las líneas de colectivos que se unieran en empresas. Y esto permitió un crecimiento terrible de las empresas de colectivos, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con la cooperación, él crea lo que todos ustedes se deben acordar, para tranvías, ómnibus y los que estaban en esa cooperación, creó Transportes de Buenos Aires. Ahí trabajó mi hermana en Transportes de Buenos Aires. Y entonces se genera todo un movimiento totalmente distinto dentro de los medios de locomoción. La importancia que tienen estos medios para el crecimiento de los distintos lugares, porque se abrían lugares en la provincia, pero no había medios de transporte y la gente no podía llegar. Al existir esos medios de transporte, permitió que las zonas suburbanas crecieran muchísimo, que la gente ya se desplazara hacia esos otros lugares, ¿no? Me pareció interesante traerles hoy esto porque es algo distinto y por ahí no lo tenían tan claro de cómo comenzó todo el movimiento de transportes en la Argentina especialmente. Así que bueno, yo les dejo el videito para que lo vean, que es ese primer coche, ese que yo les mostré hoy, que lo van a ver en vivo y en directo. No es este primer coche, sino que se hizo una réplica exacta para poder tenerla. Así que bueno, chicas, chicos, un beso enorme y que puedan ver el video. Chao, hasta luego.